tu generosidad, por tus bendiciones y por permitirnos estudiar estos temas tan complejos y profundos. Señor, que esta formación sea dirigida totalmente por tu Santo Espíritu, que todo lo que estudiemos hoy llegue, Señor, a nuestros corazones y no solamente a nuestro intelecto, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a cubrir hoy la quinta y sexta dispensaciones. Acá en el chat estamos incluyendo algunas instrucciones. Si no están familiarizados con estas instrucciones, por favor le tomo una foto para que pueda seguirlas luego como ahí indica. Vamos a estudiar sobre las dispensaciones de la ley y la gracia, la quinta y sexta dispensación. Permítanme comenzar con una introducción a la clase de hoy. Estas son las dos dispensaciones más conocidas por el pueblo cristiano y no cristiano. Esto quiere decir que cuando se habla, por ejemplo, de la ley, muchos países han establecido sus constituciones, sus códigos penales, etcétera, basados en parte por la ley, por la dispensación de la ley. El no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, etcétera. Aparte de eso, los códigos penales, podemos mirar los códigos penales de hoy día de diferentes países y miramos su evolución. Muchos se remontan, por ejemplo, hacia la ley del Código Romano, la ley romana, y la ley romana también tenía que ver con otras leyes que habían venido anteriormente, como por ejemplo el Código de Leyes de Grecia y diferentes así. Pero la similitud que encontramos en lo que es bueno y no es bueno, en lo que va en contra del gobierno humano, es impactante con lo que se encuentra en estos 10 mandamientos, con lo que comenzó la dispensación de la ley, conocido como la ley. Por el otro lado, la gracia es la dispensación actual, es la que estamos viviendo y es la dispensación que se le predica a todo el mundo cuando se les están compartiendo las buenas nuevas de salvación. Así que aún las personas que no enseñan sobre las dispensaciones, aún los cristianos que no enseñan, que no creen en las dispensaciones, pues sí conocen de la dispensación de la gracia o el tiempo de la gracia. Bien, recuerden que según yo voy enseñando, voy leyendo acá en el chat, cualquier pregunta que usted tenga, por favor la escribe, que yo con mucho gusto voy haciendo pausas para ir aclarando cualquier duda que usted tenga al respecto. Vamos entonces al punto número 1. La quinta dispensación, la ley. La quinta dispensación comienza con la entrega de
los 10 mandamientos en el monte Sinaí a Moisés. Esto lo encontramos en Éxodo 19 y 20. Y esta dispensación que viene después de la dispensación de la promesa es una dispensación en la que Dios trata con el ser humano respecto a su salvación, diciéndole: bien, ¿te quieres salvar por ti mismo? ¿Piensas que no necesitas de mí para justificarte, para ser justificado? Esto es lo que debes de hacer. Aquí están las instrucciones en forma específica. Y el Señor no lo complica. El Señor solamente dio 10 mandamientos. Claro, en esos 10 mandamientos encontramos la extensión de la ley completa en la gran sabiduría de Dios. Me leer acá un comentario. La hermana Verónica comenta que ella nunca había escuchado. Amén, amén, amén. Pues bien, qué bien, mi hermana, qué bien que está acá y qué bien que lo está estudiando. Pues sí, estas dos dispensaciones son súper importantes en el plan de Dios. No puedo enfatizarlo más, al punto que la Biblia en el Nuevo Testamento habla de la esclavitud de la ley y pues la libertad de la gracia, que en Cristo recibimos esa libertad, que la ley nos hizo esclavos, pero Cristo nos liberta. Entonces, como les decía, este sistema que conocemos como la ley y que comienza con los 10 mandamientos, a pesar de ser solamente 10 mandamientos, le proveyó al pueblo un sistema completo, un sistema que incluía tanto leyes como leyes morales o ética, como deberes civiles y aún como deberes ceremoniales. ¿Por qué? Porque la ley se fue extendiendo y lo que se llama el Torá, la ley en la Biblia o los libros sagrados judaicos, el Torá quiere decir que no solamente incluye los 10 mandamientos, sino incluyen también otras leyes, reglas que fueron añadidas y que nosotros vemos también en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, y consiste en un total de 613 o 614 leyes. Hablemos un poquito más. A ver, mi hermano Ciel me pregunta una de mis preguntas favoritas de calvinismo. ¿Por qué dice que el calvinismo no cree en las dispensaciones? Porque el calvinismo está basado en los pactos de Dios. Y el sistema de la doctrina dispensacionalista está basada en que Dios trató con el ser humano, pero el ser humano en su libre albedrío rechazó el trato de Dios con el ser humano. El calvinismo insiste mucho, y es el punto central. Miren, si hay algo que nos separa a nosotros principalmente de la Iglesia Católica Romana,
por supuesto, es el lugar que se le da a María, la mamá de Jesús. Porque aunque el católico romano y apostólico declara en su fe que la salvación es por Cristo y que Cristo fue el que murió en la cruz por nosotros y que Cristo es Dios mismo hecho hombre, la posición que se le da a María, aunque María no la declaran que es Dios hecha mujer, pero se le da una posición de reina de los cielos, de madre de Dios. O sea, se le da una posición equivalente a Dios. Y eso nos separa a nosotros de la Iglesia Católica Romana. ¿Qué nos separa a nosotros de la Iglesia Calvinista? Es el punto de que en la soberanía de Dios no hay espacio para el libre albedrío. Por ejemplo, para la Iglesia Calvinista es un sacrilegio que yo diga que la salvación es por gracia, pero condicional. Cuando yo digo eso, inmediatamente me gritan: hereje, hereje, mátenlo, tírenle piedras, un hereje. Casi, no se rían mis hermanos, que casi, más de una vez casi me matan por yo decir eso. Porque condicional es por lo que dice la palabra. Si confiesas con tu boca y crees con tu corazón, ve, esa es una condición. Yo no puedo ser salvo si yo no confieso con mi boca y creo en mi corazón. Romanos 10:10. Entonces, es condicional. Pero el dispensionalismo enseña el libre albedrío. Y por eso, mi hermano Osiel, es que el calvinismo no acepta las dispensaciones. Pero sí cree en la gracia, pero no en cuanto a tiempo de dispensación. Claro, María no es madre de Dios, ella no le dio vida a Dios, ella es madre de Jesús hombre, pero no Dios. Así es, mi hermano Manuel. Ok, entonces, continuemos. Cualquier otra pregunta me dejan saber. Continuemos. Hablemos ahora del sistema de la ley. El sistema de la ley, como les dije, cada una de estas dispensaciones es Dios tratando con el ser humano, quitándole al ser humano toda excusa, que el ser humano no pueda venir y decir: Señor, tú enviaste a tu hijo, pero no había necesidad, porque tú pudiste haber salvado a los humanos, los pudiste haber salvado de otra forma. No tenías que haberlo salvado haciendo un sacrificio tan grande. Pero el Señor muestra como todo argumento que nosotros tengamos respecto a eso es falso. Por ejemplo, el sistema de la ley fue un sistema muy completo. El sistema de la ley comenzaba, como les dije, con los 10 mandamientos, pero también proveía leyes civiles para gobernar la nación, desde cómo repartir los bienes, desde qué penalidad. Por ejemplo, si alguien robaba, tenía que pagar 4 veces lo que robaba. Qué bueno que hicieran eso hoy, porque hoy lo metemos preso, pero no tienen que pagar lo que roban. Yo preferiría que lo pusieran a trabajar obligados hasta que le pagaran a la persona lo que le robaron, cosas así. Pero ese era el sistema bíblico. En el sistema bíblico no habían prisiones de condenas de 20 y 30 años. Eran castigos rápidos, muy parecido al sistema romano, al código romano. En Roma no existían cárceles de presos de 20 y 30 años tampoco. Sí. También el sistema de la ley incluía el sistema sacrificial y las leyes ceremoniales. Dios le dijo al hombre exactamente cómo adorarlo, cómo agradarle, qué hacer para agradarle.
en el sistema de la ley estaba incluido el tabernáculo. El tabernáculo estaba dividido en tres partes, que era la parte de los atrios, donde podía entrar el pueblo, el lugar santo, donde podían llegar los sacerdotes, y el lugar santísimo, donde solo podía llegar el sumo sacerdote una vez al año, para ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Esto luego se convirtió en un templo y dejó de ser un tabernáculo, pero siguiendo el mismo sistema, incluyendo el lugar santísimo, ¿sí? Y este era para la adoración del pueblo hacia Dios. Tranquila, mi hermana Rubia, usted tranquila, no se preocupe, que usted es muy fiel como estudiante. Sí, amén, sierva, amén. Le enviamos también el audio. Ok, continuemos ahora con lo que sí, mi hermano Ciel, enseña los calvinistas, y es el pacto mosaico. El pacto con Moisés, el pacto de Dios con Moisés. Muy buena pregunta, mi amado Pastor Hugo. La pregunta es si un publicano podía acercarse a los atrios. No. Pero ¿qué sucedía? Si un publicano era prosélito o convertido al judaísmo, sí podía acercarse a los atrios. Sí. Pero el publicano por sí mismo no. Ese era un problema que tenían los judíos con los romanos, porque los romanos no podían entrar en el templo. Y bueno, y ellos creían que sí, que ellos podían entrar a donde ellos quisieran. Y eso era uno de los problemas. Okay. Ahora, ¿por qué el pacto mosaico es tan paralelo? Porque el pacto mosaico se establece advirtiéndole al pueblo que venían maldiciones si no se obedecía la ley de Dios. La ley de Dios representa la voluntad perfecta de Dios, pero eso no es totalmente cierto. Y lo voy a aclarar ahora, ¿sí? Pero es lo que se nos enseña en el pacto mosaico. Aunque no estamos estudiando los pactos, como ustedes saben que yo insisto mucho, pues, la diferencia entre los cristianos calvinistas y no calvinistas, pues yo quise incluirlo. Y cuando les envíe la clase ahora que ustedes van a trabajar, les voy a expandir en la parte escrita. Pero el pacto mosaico también habla de un sistema sacerdotal. Y es con la casa de Aarón y con los descendientes, con la tribu de Leví. Y es muy similar a lo de la quinta dispensación de la ley. Pero vamos a concentrarnos ahora en la quinta dispensación. Volvamos a lo que les dije hace un momento sobre la ley que representa la voluntad perfecta de Dios. Recuerden que Dios permitió muchas cosas en la Biblia que no necesariamente estaban 100% representadas a la voluntad perfecta de Dios. Y esto Jesús lo hizo conocer. Por ejemplo, el Shabbat, el sábado, el día de descanso. Dios le indicó al ser humano que
tuvo su propósito, porque aún él mismo, siendo Dios, al séptimo día descansó. Y que nosotros debíamos de guardar el Shabbat para descansar y para adorarlo a Él, para sacar tiempo para estar en familia y adorarlo a Él. Esa fue la voluntad perfecta del Señor y así lo dio Él. Pero en la ley mosaica y en el Torá se distorsionó esa ley y Dios permitió que quedara grabado en la Biblia. Ok, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de el relato bíblico del día de descanso, eso lo sabía aún Adán. O sea, desde el principio estuvo establecido. Lo que estamos hablando es de cómo estas leyes se desarrollaron a convertirse en algo que iba más allá de la voluntad perfecta de Dios. Esto no se puede hablar con neófitos. Esto que yo estoy tratando con ustedes no es un tema para tratar en Nueva Vida, ni siquiera en un mensaje de domingo en una iglesia donde hay personas invitados y personas que no conocen del Señor. Así que por favor, me toman esto con mucho cuidado. Cuando Jesús trató con los fariseos sobre el día de reposo, los fariseos le reclaman a él que él está pecando, que él está violando la ley. Sí, mi hermano César. Sí, Pastor César, yo voy a tocar ese punto también. Entonces, y gracias por traerlo, siervo. Cuando a Jesús lo acusan, yo les pregunto, ¿lo acusan con argumentos válidos o con argumentos inválidos? Y les respondo, lo acusan con argumentos válidos según lo que estaba escrito en la Biblia y según lo que estaba escrito no en la Biblia realmente. Yo le digo Biblia porque es nuestra Biblia, pero ellos no le dicen Biblia, sino el Torá, la ley. ¿Okay? De acuerdo a lo que estaba escrito ahí, ellos le están reclamando con razón. Porque en el Torá, y ya no voy a seguir diciendo la Biblia para no confundir, en el Torá decía específicamente que en el día de reposo no se podía tener actividad, no se podía cocinar, no se podía uno ni siquiera viajar de una ciudad a otra. Uno tenía, para ellos tomaron la ley tan literal que ni siquiera se bañaban ese día. El hombre no se rasuraba, el que se rasuraba, porque en aquel entonces pues, se dejaban barba, o sea, no se podía uno nada, no se podía cocinar, había que comer de lo que se tenía del día anterior. Entonces, de acuerdo al Torá, en la actualidad, ¿sí es? ¿estaba Jesús violando el Shabbat? Sí, Sí estaba. pero la Biblia dice que Jesús nunca pecó. Así que Jesús no violó el Shabbat, pero de acuerdo a ellos. Pero eso estaba en el Torá y está en la Biblia de nosotros.
Ahora, ¿qué hacemos con esto? Porque si la palabra de Dios es infalible, y yo lo creo, lo predico, lo enseño, ¿cómo vamos a decir que hay error en la palabra de Dios? No, la palabra de Dios no hay error, pero si lo tomamos siempre en su contexto. La palabra de Dios no es un dictado de Dios, es una inspiración de Dios, escrita por mínimo 40 hombres diferentes en un plazo de más de probablemente 1800 años o más en que fue escrita. Y durante todo este tiempo existieron diferentes culturas, diferentes maneras de pensar, y Dios permitía la influencia del autor en lo que estaba escribiendo. Oracho. Pero esto no se puede tratar con neófitos, porque entonces van a empezar a poner en duda todo de la palabra, y eso no es lo que estamos hablando aquí, porque no se puede poner en duda nada de la palabra. Todo se toma en el contexto en que está. Hay muchos pasajes en la Biblia que dicen cosas, especialmente en el Antiguo Testamento, que dicen cosas que, si lo tomamos en forma literal, iría en contra de quien Dios realmente es. Entonces, esto fue lo que Jesús trató de enseñar. Jesús no dijo que no guardáramos el Shabbat. Jesús no habló en contra de la ley, porque Jesús cumplió la ley. Él no dejó de cumplir ninguno de los mandamientos ni ninguna de las leyes judaicas. Pero Jesús lo que dijo es: mira la intención de la ley. Por eso Él dice: ¿quién en un día de reposo que se le pierda una oveja no deja las 99 y va y busca la que se le perdió, aunque ese día estaba prohibido viajar, aunque ese día estaba prohibido cargar cosas? Él va y carga su ovejita, la pone en sus hombros y la trae de regreso a la casa y se goza con sus amigos porque la trajo. Lo que compartió también el pastor César cuando el Señor enseñó sobre el divorcio. La verdadera voluntad del Señor, de Dios, es que el hombre y la mujer se unieran una vez y vivieran juntos para siempre y no se estuvieran divorciando. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Pero en la ley mosaica existe el divorcio. Entonces, ¿cómo Dios va a dar esa ley si esa no era su perfecta voluntad? De nuevo, el mismo Jesús lo explica. Dios lo permitió, o sea que está la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisible de Dios, aún dentro de la misma Biblia. Y eso, cuando se está estudiando la ley, la dispensación de la ley, Dios trata con el hombre, con el ser humano, aún en la dureza de su corazón. ¿Me siguieron en esa parte?
Y por favor, tengan eso en sus apuntes. O sea, Dios trata con el ser humano en la quinta dispensación, aún en la dureza de su corazón. Queriendo decir, Dios permite muchos pasajes machistas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea también. Así que vemos muchas, por ejemplo, en el Torá nosotros encontramos que Dios aprueba la esclavitud. Yo les pregunto, ¿ustedes de verdad creen que para Dios una persona de un color vale más que de otro color? Que para Dios el rico puede esclavizar al pobre o al que debe, o que un país puede subyugar a otro país. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué está permitida la esclavitud en la Biblia, aún en el Nuevo Testamento? ¿Por qué está permitido por Dios, aún en el Nuevo Testamento, que los hombres tengan más de una esposa? ¿Es esa la voluntad de Dios? Por supuesto que no. Pero entonces, ¿por qué en la ley judaica el hombre se podía casar con todas las mujeres que quisiera, pero las mujeres se podían casar con un solo hombre nada más? ¿Por qué está eso entonces si la palabra de Dios es infalible? Y si la palabra de Dios nunca pasa de moda, ¿por qué entonces está eso? Ok, vamos aquí a contestar un par de preguntas, ¿sí? Sí, correcto. Nuestro hermano Hugo nos comparte que aún encender la luz era contra su ley. Sí, los judíos ortodoxos, aún hasta el día de hoy, ortodoxos quiere decir los superconservadores, hasta el día de hoy, en ese día no se puede, como dicen, ni encender aún la luz, nada, no se puede hacer nada, ninguna actividad, lo cual nunca fue la intención de la ley. Ahora, nuestra hermana Diana pregunta, ¿podría ser que lo tradujeron mal? No. Le voy a explicar. Nosotros tenemos tantas traducciones y lo más importante es que las traducciones van hacia la antigüedad. Por ejemplo, está la Septuaginta. La Septuaginta es la Biblia judaica traducida al griego. Sí, al griego. Entonces, esto ya venía desde tiempos antiguos. Recuerden también que estamos tomando estas leyes de los mismos judíos. O sea, esto no es como el Nuevo Testamento. Se le había pagado cuando que en el Nuevo Testamento, estos fueron cartas de los nuevos cristianos y fueron escritas en griego y después las estamos traduciendo a otros idiomas. Esto lo estamos tomando del hebreo y del arameo original. Y hay personas que tienen doctorados y que tienen maestrías solamente en lenguas antiguas, del hebreo y del arameo antiguo. Y esto que estamos diciendo es la traducción literal de esas escrituras. Ahora, también han sido, bueno, no recientemente, pero si no me equivoco, en los años 40 y 50 del siglo pasado, encontraron en el Mar Muerto, encontraron rollos, pergaminos de escrituras antiguas y estaban en relación
a esas escrituras que tenemos hoy día. Ahora, recuerden que antes no existía la imprenta, existían los escribas. Los escribas eran los que copiaban las escrituras de un documento a otro documento. Por eso hay pergaminos con la palabra de Dios regados por el mundo entero, pergaminos antiguos. Sí, el comentario que hace nuestro hermano Hugo de que los fariseos no querían fallarle a Dios y entonces todo lo llevaron como a un límite. Recuerden que esto viene desde antes de los fariseos, pero sí, estoy de acuerdo con ese comentario. Claro, Jesús dijo que Él era el Shabbat, el Señor del Shabbat, así es. Exacto, hermana Georgina. Parte del fracaso de la quinta dispensación es lo que usted acaba de decir. Querían cumplir la ley por sus propias fuerzas, sin la ayuda de Dios. Por eso Jesús le dice a los fariseos: ustedes le ponen carga al pueblo que ni siquiera ustedes mismos cumplen. ¿Y saben por qué yo también tengo problemas con nuestros hermanos cristianos que son legalistas? Legalistas queriendo decir que creen que uno puede vivir sin pecar en absoluto y que la santidad se demuestra en la vestimenta, en el corte de cabello y demás cosas. Porque mis hermanos y mis consiervos, los pastores, que le quieren enseñar a las personas así, están repitiendo el mismo error. Le ponen una carga al pueblo que ni ellos mismos cumplen. Es más, ha salido a la luz cuántas personas legalistas que continuamente están acusando a todo el mundo de romper la santidad, cómo después se les descubre que estaban viviendo una doble vida, una triple vida. Entonces es como yo no puedo cumplir la gracia por mí mismo. ¿Qué pasó? Por eso Jesús dijo que yo tenía que tomar mi cruz cada día. Por eso yo tengo que reconocer mis faltas delante de Él, no solo una vez. Porque yo no puedo ser salvo nada más que porque ya yo creí en el Señor y ya yo estoy exento de todas las cosas del mundo y puedo vivir totalmente separado. No, eso no es real. Todavía hay una batalla entre el hombre espiritual y el hombre carnal. ¿Ve? Y era lo que sucedía con la ley. Mi hermana Verónica, yo sí le voy a tomar su pregunta porque es un buen comentario. Usted está diciendo en referencia a lo que yo comenté de que un hombre se podía casar con varias esposas. Usted dice, ¿qué tal si fue en el tiempo de multiplíquense? A ver, si hubiera sido así en la voluntad de Dios, pues yo entiendo que Dios no hubiera creado solo a Eva, sino yo entiendo que Dios hubiera creado a Eva 1, Eva 2, Eva 3, Eva 4, hasta llegar a Eva 100. Estoy seguro que Adán no hubiera puesto ninguna objeción al respecto. Pero Dios
y lo digo en una forma así, pero no es por quitarle valor a lo que usted está diciendo, porque sí tiene mucho valor. Dios sabía que el factor multiplicación era tremendo en el ser humano. Hay mujeres que han tenido fácilmente 10, 12 hijos. Hay algunas que han tenido hasta 15 hijos. Y eso es una sola mujer. ¿Sí? Ya, papi. Así que no en ningún momento es la voluntad perfecta de Dios que el hombre tenga varias esposas. Biológicamente pudiéramos tratar el tema y hay una diferencia entre el hombre y la mujer, pero en lo que es el sentido espiritual, no. ¿Ya no lo quieres usar? Duérmete. Exacto. Como comenta la hermana María Belén nos está dando ejemplos. Dice que trabaja para personas judías y da ejemplo de cómo ellos en sus fiestas que guardan y el Shabbat y demás, cómo lo cumplen tan estrictamente. Mi hermano Elías también, sí. Qué lindo que aceptó a Cristo. Gloria a Dios, lindo. Ok, estoy leyendo sus comentarios. Claro, Eva, solamente una Eva. Sí, una Eva. Muy bien. Entonces, continuemos el estudio. Vamos a ver por qué fracasó esta dispensación. Recuerden que todas las dispensaciones han fracasado o van a fracasar. La responsabilidad. Todas, incluyendo la que estamos viviendo ahora, la de la gracia. ¿Y por qué? ¿Alguien me puede comentar por qué las dispensaciones siempre terminan en fracaso? Piensen un momento, ¿por qué terminan en fracaso? Esto lo hablamos en clases anteriores, pero yo voy a tomar un poquito de agua mientras ustedes escriben. ¿Por qué terminan en fracaso? El hombre falla, exacto. El hombre no hace, ¿Alguien más? corresponde, no toma La la responsabilidad que le toca. Por la irresponsabilidad, correcto. Así es. Yo les insistí mucho anteriormente Elías, pasa el agua. y gracias por acordarse, gracias por traer, gracias. Yo les insistí que en las dispensaciones, y mi hermano Ciel, esto tiene que ver también con su pregunta, en las dispensaciones se tiene en cuenta la responsabilidad del ser humano. ¿Cómo puedo yo ser responsable si no tengo autoridad? ¿Acaso a usted en su empleo lo pueden hacer responsable de algo sin darle la autoridad? Si lo hacen, eso es injusto. Y Dios no es injusto. Pasa el agua a tu hermano. Cada una de estas dispensaciones llevan una responsabilidad humana y nosotros no cumplimos con nuestra responsabilidad. Recuerden eso, que nunca se le olvide. Esa es una palabra clave, ¿sí? Responsabilidad humana. Bien, veamos los ejemplos de cómo el ser humano fracasó. La ley era clara, detallada, demasiado detallada, como ya lo hemos hablado. ¿Qué hizo el hombre? Éxodo 32. Adoró un becerro de oro. Ahora, ustedes me dirán, pero cuando hicieron lo del becerro de oro, todavía Moisés no había presentado los 10 mandamientos. Ellos ya tenían la voluntad de Dios, ellos ya conocían, mejor dicho, la voluntad de Dios desde el tiempo de Adán. Yo no quiero que se me confundan en lo que es la dispensación de la ley. Recuerden que antes de la dispensación de la ley ya tuvimos la dispensación del gobierno humano.
ya existieron leyes. Y recuerden que ellos sabían que Dios es un Dios celoso, es un Dios que no comparte su gloria con ningún otro Dios de D minúscula. Ellos sabían esto. Ellos sabían que ellos habían sido llamados a ser diferentes a los otros pueblos. Así que la ley no fue lo que estableció el que no podíamos adorar a otros dioses. Ya eso existía. La ley es un tiempo. No se me confundan, por favor. Ley es un tiempo. No es que ahora fue que ellos se enteraron de la ley. Cuando Abraham diezmó, no existía la ley. ¿Por qué entonces Abraham diezma? ¿Quién le enseñó a diezmar? Si no existía la ley, no existía ningún lugar que dijera tienes que dar el 10%. No existía. Por eso que cuando yo diezmo ahora, yo no lo estoy haciendo porque estoy viviendo en la dispensación de la ley. Porque yo lo estoy haciendo porque Abraham lo hacía y no había ley. Es algo que uno le quiere dar a Dios. Es frío. No es porque hay una ley que te diga que sí. Así que tenemos que entender que la ley es un tiempo, un periodo de tiempo. Cuando yo estoy ahora tratando de cumplir los mandamientos de Dios, no lo estoy haciendo por la ley. Yo no lo estoy haciendo por los 10 mandamientos. Yo lo estoy haciendo porque quiero agradar a Dios, porque quien ama a Dios busca obedecerlo. No es porque la ley me exige y me condena, porque todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas me convienen. Exacto. Jacob también dijo que le iba a dar a Dios el 10% de todo. O sea, nosotros cuando nosotros vemos en la Biblia lo de los 10 mandamientos y los demás mandamientos, esto no fue algo nuevo para el pueblo. Esto fue sencillamente algo que Dios vino ahora y lo hizo formalmente. Lo estableció. ¿Para qué? Para comenzar un tiempo, una dispensación con el pueblo. Lo otro fue que aún durante el tiempo de los jueces, el pueblo de Israel tuvo mucha idolatría, muchos tiempos de idolatría. Esto hizo que cayeran. A ver, déjeme explicarle esto de esta manera, porque estoy leyendo algo aquí y quiero que quede claro. Estoy leyendo también los comentarios de ustedes. Ok. La ley comienza a partir del momento en que Moisés baja con los 10 mandamientos y lo presenta al pueblo. A partir de ese momento, el pueblo era salvo si cumplía la ley. Al no cumplir la ley, el sumo sacerdote tenía que presentarle a Dios un sacrificio. Uno que tomase el lugar de los que habían que terminar muertos por incumplir la ley. Aclaro un poco más. Cuando alguien era sorprendido quebrantando la ley,
veces se le traía justicia instantánea. Por ejemplo, alguien era sorprendido en adulterio, usualmente una mujer, la apedreaban y la mataban. Cuando a Jesús se le consideró hereje, porque él se puso a predicar que Isaías 61 se había cumplido en ese momento en él. Ellos inmediatamente lo tomaron y lo llevaron hacia fuera de la ciudad para apedrearlo y matarlo. Pero no pudieron hacerlo porque no era su hora. Sin embargo, no a todos los que habían pecado eran sorprendidos en el acto. Pero como ellos sabían que habían pecado y ellos sabían que Dios los podía castigar, entonces ellos tomaban a un animalito y lo mataban y le daban esa sangre a Dios en el lugar santísimo, en lugar de los pecados de esas personas. Bien, hasta ahí vamos bien, ¿correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué se esperaba del pueblo? Aunque el pueblo tenía pecados y una vez al año venía el sumo sacerdote y presentaba sacrificio por ese pecado, se esperaba de ellos que no iban a volverse adúlteros espirituales, que no se iban a ir detrás de otros dioses, porque como mínimo ellos tenían a un solo Dios. ¿Dónde fracasa la dispensación de la ley? El fracaso principal de la dispensación de la ley está en dos puntos, y es importante que ustedes resuman todo este fracaso de la ley en estos 2 puntos. Punto número 1. El pueblo de Dios se convirtió en una nación adúltera y se contaminó con otros pueblos, al punto que de las 12 tribus solamente quedó
el Mesías, porque todas las otras se mezclaron tanto con los paganos, los idólatras, que en esencia dejaron de ser Israel. Dos, permítame un comentario más en el punto 1. Recuerden que la ley era solo para el pueblo de Israel, no para el mundo. Era para el pueblo judío. Esa dispensación era para el pueblo judío. Ahora, el pueblo judío tenía una misión y era el de evangelizar o el de predicar a los demás pueblos sobre Yahvé o el único Dios, el yo soy o Jehová. Y ellos no hacían eso, porque ellos le llamaban a los demás pueblos perros, a los gentiles. Cuando un gentil se convertía al judaísmo, era un prosélito. No tenía los mismos beneficios de un judío, pero podía participar como un ciudadano de segunda clase con los judíos, como si fuera judío. Okay. Punto número 2. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Rechazaron al Mesías. El Mesías era el Cordero de Dios. Y por lo tanto, el pueblo había sido preparado por tantos y tantos años para recibir el enlace que los llevaba a ellos a la victoria de su dispensación. Si el pueblo recibe a Jesús como su Señor, ellos no hubieran fracasado en esta dispensación, porque entonces Jesús hubiese sido el cumplimiento del sacrificio una vez y para siempre de la ley mosaica. Pero ellos rechazan a Jesús como su Mesías. Y se termina la quinta dispensación. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tienen ahora en claro? ¿Cuáles pudieran ser un par de puntos sobre la ley que ustedes pueden ahora decir en forma clara? Por ejemplo, ¿existían leyes antes de la dispensación de la ley? Les pregunto. Veo que me dicen así, que sí. ¿Cómo sabemos que existían leyes antes de la dispensación de la ley? ¿Cómo lo sabemos? ¿Quién me escribe? Yo creo que la Biblia dice a los suyos en plural, pero sería bueno buscar el versículo. Correcto, hermana María. Esa es la respuesta. Gobierno humano. Desde que entramos en la disposición que Noé y sus hijos se bajaron del arca
comenzó la dispensación del gobierno humano y los pueblos se comenzaron a autogobernar. De ahí vinieron los reyes de los diferentes pueblos y cada pueblo tenía sus leyes, como las leyes de los persas, los leyes, o sea, diferentes leyes, diferentes pueblos. O sea, la dispensación de la ley no fue la primera vez que vino ley a la tierra. Se le llama así por los 10 mandamientos. Amén, mi hermano. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ok, gracias. Okay. Claro, a lo suyo vino, porque es de él, y los suyos no le recibieron. Ahí está, gramaticalmente. Ok, entonces, la ley fracasa no solamente por el incumplimiento de la ley, porque el hombre no fue capaz de cumplir la ley, sino que fracasa también porque el pueblo abandona al Señor de la ley. Por eso Jesús le dijo, he aquí el Señor del Shabbat. Aquí al Señor del Shabbat. Tan preocupado por guardar el sábado y mira aquí al Señor del Shabbat. Okay. Bien, quiero avanzar a la gracia. Acá yo les voy a incluir más material de estudio, pero vamos a ir ahora al periodo de la gracia. La gracia comienza no con el nacimiento de Jesús, sino con la muerte y resurrección de Jesús. ¿Cuándo comienza la dispensación de la gracia? Con la muerte y resurrección de Jesús. Ok. Jesús nació bajo la ley, como judío, y cumplió la ley en todos sus aspectos. El hecho de él predicar todo ese tiempo es porque esa predicación original que trajo Jesús tenía que ver con todos nosotros, pero principalmente con el pueblo judío. Este es un punto que les voy a traer ahora, que también se los dejo como tarea para que ustedes lo mediten, lo analicen. ¿Okay? Por favor, saquen el tiempo para investigarlo. Nosotros tenemos algunas diferencias entre cristianos, como yo siempre lo estoy mencionando, los calvinistas, no calvinistas, etc. Pero también están las partes de aquellos cristianos que dicen que la iglesia es una continuación de Israel. Nosotros no creemos eso. Nosotros sí creemos que la salvación viene de los judíos por la razón que Jesús nació de los judíos. Pero entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús, o por qué Jesús dijo que Él vino a predicarle a los de la casa de Israel? ¿Por qué Jesús insistió tanto que su ministerio era para la casa de Israel, pero a la misma vez también les predicó a gentiles, le predicó a Samaria, ¿cómo es?
samaritanos. ¿Por qué también? Porque su mensaje, por supuesto, es: de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Al mundo completo. Pero entonces, ¿por qué Jesús dice que vino a predicarles a las ovejas de Israel? ¿Por qué? Porque cuando Jesús nace bajo la dispensación de la ley. Y Jesús vino a darles a ellos el verdadero significado de la ley. Si ustedes ahora regresan a los mensajes de Jesús, cuando Jesús está predicando sobre el amor a los enemigos y sobre has escuchado ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, y todas estas partes, Jesús está trayendo una corrección a la ley, en que la está sacando del contexto carnal que el hombre la había puesto y la está llevando a su contexto espiritual. Hablemos un poquito de esto. Miremos las otras dispensaciones. La dispensación de la inocencia le fue dada al hombre en un contexto espiritual, no carnal. El reino de este mundo le fue dado un aspecto carnal, pero la inocencia era una condición del interior del hombre. La conciencia no le avisaba al hombre en la carne, pero le avisaba al hombre en su corazón, en su espíritu. El gobierno humano fue dado al hombre, pero fue dado desde una perspectiva espiritual. O sea, el hombre se iba a autogobernar, pero se iba a autogobernar buscando la justicia de Dios, buscando la justicia espiritual. La promesa, definitivamente la promesa que Dios le da a Abraham es totalmente espiritual, porque todos esperaban algo de esta tierra, de esa tierra donde fluía la miel y la leche y donde habían todas estas riquezas, pero definitivamente el Señor estaba hablándole a Abraham algo que iba mucho más allá de lo terrenal. Por eso es que nosotros somos hijos de Abraham, porque no somos hijos de Abraham en lo carnal, al menos que usted venga de sangre de asiáticos o judíos, pero somos hijos de Abraham en lo espiritual. ¿Por qué? Porque la dispensación de la promesa fue dada en lo espiritual. ¿Están siguiendo? Vayamos ahora a la ley. ¿La ley era para la carne o era para el espíritu? La ley le fue dada al hombre, al ser humano, en una forma que la podía cumplir físicamente, pero siempre y cuando discerniera la voluntad o la perfecta voluntad de Dios en lo espiritual. Yo espero que me estén comprendiendo esto que les estoy diciendo, porque esta es una de las revelaciones más preciosas en cuanto a las dispensaciones del Señor. Y si no me comprenden esto, solamente lo van a tomar como un estudio más. La ley le mostraba al ser humano la perfecta voluntad de Dios. Por ejemplo, las personas vienen hoy día por consejería y dicen: hermano, hermana, yo quisiera saber qué Dios quiere que yo haga en este caso, en esta situación, en este problema. Y algunos me han dicho:
Mi hermano, a mí me gustaría que Dios me hablara en una forma más clara. Yo le voy a hacer caso si Él me lo dice en una forma más clara, pero yo estoy tan confundido, no sé qué hacer. Bueno, Dios no quiere decírtelo en forma directa. Dios quiere que en tu corazón tú busques lo que tú piensas que es su voluntad perfecta y tú busques agradarlo en eso que tú piensas que es su voluntad perfecta. Esa era la intención de la ley. La ley era no solamente que no robaras a tu prójimo, pero que tampoco fueras tan egoísta que dejaras que se te echara a perder la comida en lugar de compartirla con el que tenía hambre. Era el tomar la esencia de la ley. Ok, excelente, mi hermana Isabel. Gracias por su pregunta. La hermana Isabel pregunta si Abraham era asiático antes de ser judío. Gracias, porque por fin alguien me está escuchando. Tantos años hablando y alguien me escuchó. Gracias. No, Abraham no era asiático. Pero Abraham Sara. tuvo varios hijos. Después de la muerte, ustedes saben que el primer hijo lo tuvo con Abigail, la esclava Abigail. No, La esclava, ¿cómo se llamaba la esclava? Agar, gracias. Con la esclava Agar y nació Ismael, ¿verdad? Luego tuvo con Sarai a su hijo Isaac, su medio hermano. el hijo de la promesa. Yo que Sara andaba metido. Y luego Sara murió y él se volvió a casar y tuvo más hijos. Y estos, Cétura. Gracias a Dios que a nadie le ponen Cétura en estos días. Gracias, Señor, por tu misericordia. Entonces se casó con Cétura y tuvo más hijos. Y esos hijos que tuvo con Cétura fueron los que se cree que fueron a vivir para lo que conocemos como Asia. Asia, ¿sí? Leandri, comparte. Asia. Y entonces en Asia ellos tuvieron hijos y por eso creemos que los chinos, los japoneses y demás son descendientes de Abraham o hay descendencia por ahí de Abraham. Ok, entonces habiendo entendido que cada dispensación Dios busca su conexión espiritual con el ser humano, Jesús llegó cumpliendo la ley y enseñando la ley verdadera. Así que esto de cuando las personas vienen y dicen, bueno, ya no estamos en la ley, así que ya eso de ojo por ojo y diente por diente no aplica. Error. Nunca aplicó. No, es el único. Nunca debió de haber sido ojo por ojo y diente por diente, porque lo que Jesús enseñó era basado en la ley. ¿Eso? Y hay uno para allá. ¿Qué cambia entonces? ¿Por qué entonces dejamos la dispensación de la ley? O pasando las cruces. Dejamos la dispensación de la ley cuando Jesús muere, porque derrama su sangre para, como dice en el libro de Hebreos, hacer el sacrificio una vez y para siempre por todos los pecadores que se acojan a su sangre, que vengan a Él. Él es nuestra justicia eterna, la reconciliación con Dios para la eternidad.
resurrección vence a la muerte física, la muerte corporal, la vence. La dispensación de la gracia, entonces se le llama el nuevo pacto. El nuevo pacto. Ahora voy a su pregunta, mi hermano Hugo. Voy a su pregunta, muy buena pregunta. Voy ahora para allá. Que los calvinistas sí enseñan el nuevo pacto y va paralelo con la dispensación de la gracia. Pero de nuevo está el factor de la participación responsable del ser humano. En la gracia, el Señor nos enseña a que nosotros tenemos que ser buenos mayordomos, que nosotros tenemos que dar fruto. O sea, se espera de parte de nosotros frutos de arrepentimiento. En Santiago se nos enseña que la fe sin obras es muerta. Así que la responsabilidad del creyente bajo esta dispensación de la gracia sigue igual de marcada que en las otras dispensaciones. Se espera acciones de nuestra parte. Pero ahora el sacerdocio cambia. El tabernáculo o templo cambia. Y algo maravilloso de estas dos dispensaciones y por las cuales hay que enseñarlas juntas es por los contrastes. Por ejemplo, el templo de la ley, de la dispensación de la ley, hoy día es cada creyente. Ya el Espíritu de Dios no habita ni en un tabernáculo ni en un templo, sino que habita en el Espíritu de cada creyente, de cada uno de nosotros. Lo otro es el sacerdocio. Ya no se es sacerdote según es la orden de Aarón. Ahora el sacerdocio es universal, porque cada persona que tiene al Espíritu Santo en su corazón está llamado al ministerio de la reconciliación. ¿Alguien me dice qué es el ministerio de la reconciliación? No me he olvidado de su pregunta, ya regreso. Ministerio de la reconciliación, ¿quién me dice qué es? Ok, somos llamados reyes y sacerdotes en el sentido de que en el reino milenial algunos vamos a gobernar y otros vamos a servir de sacerdotes. Pero cuando hablamos del sacerdocio universal, que es ahora, que es presente, estamos hablando de la responsabilidad correcta de ser sacerdotes para la reconciliación entre el hombre, o sea, el ser humano y Dios. Todos nosotros, independientemente de llamado, independientemente, estamos nosotros llamados a ayudar a las vidas a tener un encuentro con Dios y reconciliarse con Dios. Exacto, llevar la palabra de Dios, compartir el testimonio, orar por las personas. Pero hay algo más. Y yo creo que esta parte la deberíamos de predicar más. ¿Cuál es el trabajo principal del sacerdote? El trabajo principal del sacerdote es
ofrecer a Dios adoración e interceder por el pueblo. Entonces, nuestro sacerdocio es interceder por las personas que no son creyentes. Tú tienes una responsabilidad sacerdotal. Y yo quiero que tú te la preguntes todos los días. ¿He cumplido hoy mi responsabilidad sacerdotal? ¿Has intercedido delante de Dios por un familiar que no le sirve al Señor? ¿Le has pedido a Dios por un compañero o compañera de trabajo que no le sirve a Dios? ¿Por un empleado tuyo que no le sirve a Dios? Porque si no haces eso, no estás cumpliendo trabajo de sacerdote o sacerdotisa. Ok, bueno, quiero ir aquí a la pregunta. A ver, Pastor Hugo me hizo una pregunta acá y hablaba de el regar su sangre en el altar del cielo es solo simbólico. Les explico a qué se está refiriendo nuestro hermano. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, Jesús tomó y cambió su papel de cordero a sumo sacerdote. Antes de su muerte era cordero, el cordero del sacrificio. Después de su resurrección era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que tomar la sangre y llevarla al lugar santísimo donde mora la presencia de Dios y regar el lugar santísimo con esa sangre. En mi opinión, amados hermanos, Jesús lo hizo en forma literal. Les voy a decir por qué. Cuando una de las Marías fue a buscarlo y no lo encontró y lo confundió con el que cuidaba allí, y él le dijo que era él, y ella lo fue a tocar, él le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, o no he ido a mi Padre. Entonces, él estaba hablando de él como Jesús, como hombre, porque después le dijo a Tomás que lo tocara, y no había problema ninguno en que lo tocara, ¿sí? Así que él tomó su sangre y la llevó al altar verdadero de Dios, porque la Biblia habla de que el tabernáculo es semejante a lo real. Así que lo real existe. Por lo tanto, yo creo que sí lo llevó realmente. Acá yo les voy a enviar en el resto de la clase también algunas referencias de otros autores, pero le voy a enviar una comparación un poco más detallada. Por ejemplo, la ley era algo que tenía que cumplirse en forma externa. Aunque todas las dispensaciones de Dios son espirituales, la ley exigía pruebas externas. La dispensación de la gracia pide interno y externo. Por ejemplo, hay que dar frutos de arrepentimiento. Quiere decir, se tiene que ver en lo externo. Pero para Dios es muy importante que tú en tu interior lo vivas, lo creas. No es tanto que lo demuestres en lo exterior.
exterior y que lo interior no lo crea, porque eso es lo que se llama apostasía. Ok, acá vamos a la palabra condicional e incondicional. La ley era condicional. ¿A qué? A las bendiciones. Si yo diezmaba, Dios me bendecía. Si yo cumplía sus estatutos, Dios mantenía la peste y las otras epidemias lejos de mí, etc. Cuando hablamos de que la gracia es incondicional, es que el hecho que yo no me gano el favor de Dios, yo no me gano la gracia de Dios. Cuando yo les dije hace un momento que la gracia es condicional, es en el hecho de los que creemos en el libre albedrío. Porque de lo contrario, si no fuera condicional, o todo el mundo sería salvo, o como enseñan los calvinistas, ya nacimos los que vamos a ser salvos y los que vamos a perder, o los que se van a perder. Ya nacieron así desde el primer día y ya no importa lo que digan o lo que hagan. Entonces, la parte incondicional es, yo no me gano la gracia, ni aunque cumpla los mandamientos, ni aunque regale todo mi dinero, ni aunque visite a todos los enfermos, ni aunque yo no lo gano. El Señor me lo da no por quien soy yo, sino por quien es Él. La ley era solo para Israel, como ya les dije. La gracia es universal. La ley estaba basada en obras. La gracia está basada en fe. Ahora, quiero aclarar algo aquí. La fe para yo recibir a Cristo no la produzco yo. La Biblia lo dice, que nadie se puede jactar, porque ni siquiera la fe para recibir al Señor viene de nosotros, sino de Él. La parte que yo desempeño aquí es cuando dice la palabra, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Okay? Yo no puedo encontrar a Jesús. Jesús me encuentra a mí. Yo no voy al Padre, Él me lleva al Padre. Así que yo no lo descubrí a Él. Él ya me conocía a mí desde antes. Oye, pero Él todavía llama a la puerta. paso para ver cómo es. ¿O no? Como quieras. Acá en el segundo punto de continuidad y descontinuidad, acá es lo que yo les decía de la parte del espíritu de nosotros, donde la santidad de Dios permanece en nosotros. Nosotros vivimos un cambio, y ese cambio es un cambio continuo. Gracias, mi amor. Es un proceso continuo, desde el momento que nos convertimos al Señor hasta el día que lleguemos a la presencia del Señor. Ahora, ¿por qué fracasa la gracia? Y aquí vamos a terminar. ¿Por qué fracasa? Déjame venir acá. Okay. Vamos a, tengo que subir aquí a mis apuntes. Aquí está. Ok, el fracaso en la era de la gracia. La gracia va
iglesia? ¿Alguien sabe lo que es apostasía en la iglesia? ¿Quién me comenta? ¿Quién me comenta? Algunos de ustedes son muy tímidos. Muy tímidos para ser pastores y ministros. Ok, una iglesia sin Jesús, eso lo resume, una iglesia sin Jesús. Y quiere decir que enseñamos y hablamos de Jesús, pero en el corazón no tenemos respeto a Jesús. Que no tenemos temor de Dios en nuestro corazón. ¿Dónde está el fracaso? La O gracia. sea, es Por la apostasía. como Vacía. hacemos a Jesús a nuestra manera. Lo otro es que Ahorita vamos a cambiar. cada día serán más los falsos maestros. Sí. Cada día serán más los maestros que enseñarán doctrinas de demonios. ¿Qué son doctrinas de demonios? Exacto, falsas doctrinas. Exacto, falsas doctrinas, doctrinas que nos alejan de la voluntad perfecta de Dios, del mensaje central de la Biblia, que nos llevan a su propio mensaje. Cada día los creyentes van a parecerse más al mundo y vivir una vida, por ejemplo, lo que estamos viendo de iglesias casando a homosexuales, pastores casando a homosexuales. Yo no tengo nada en contra de los homosexuales, pero la Biblia lo dice claramente que eso no... O sea, yo no tengo nada en contra de la persona, pero esa práctica no es aceptada por Dios. Y al final vemos cómo hay un rechazo de la gracia, porque empezamos a decirle al ser humano que para que Dios haga un milagro en su vida, tiene que dar tanto, tiene que cumplir estos sacrificios, tiene que hacer tantas misas, tiene que donar tanto dinero, etc. Ahí fracasa la gracia. Ahí fracasa. Pero no quería turno. Ya se acabó. Exacto. La salvación Amárate. y el fracaso de la gracia Por favor. es aparte. Que sí. La salvación se cumple para todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Eso nadie nos lo quita. El fracaso de la era de la gracia es que Dios le dio la oportunidad a la humanidad de hacer nada, de solamente recibirlo. Y con todo eso, el hombre quiso manipular el regalo de Dios. Con tristeza, yo le pido a Dios que nos libre, que nos ayude. Y quiero terminar con esa oración, si ustedes me lo permiten. ¿Sí? Señor, queremos concluir esta clase con un acto de humildad sincero. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no caer en una apostasía creyendo que te estamos sirviendo a ti. Ayúdanos, Señor, a no volvernos igual que el mundo. Ayúdanos, Señor, a poder mantenernos en tu palabra, siguiendo tu voluntad, Señor. Y que cada día, Padre, podamos examinarnos y volvernos a alinear con tu llamado en
nuestras vidas. La bendición tuya, Señor, repose sobre cada uno de nosotros y de nuestros seres amados. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta muy pronto, mis hermanos. Gracias. Gracias. 4.